Capítulo 331. Año 304. ¿Está listo? Le pregunté a Awa, con la esperanza, quizás, de que lo hubiera terminado antes. Inicialmente, esperaba que estuviera listo para el año 307. Todavía no. Pero ven con Satriya. Tengo algo más para ti. Bueno, supongo que tendremos que explorar el resto de los anillos solares mientras esperamos. Lumos se teletransportó a Satriya, el mundo Awan con las diversas reliquias divinas, y aterrizamos en el tranquilo escondite del sacerdocio Awa, lejos del resto del mundo conocido. Cuando llegó Lumos, los sumos sacerdotes y sacerdotisas estaban en oración. Había cientos de hombres y mujeres, todos vestidos con túnicas doradas, cantaban y entonaban cánticos, y en ese preciso instante, canalizaban energías divinas muy fuertes en el aire. Lumos sintió el aura de agua rozar nuestra presencia, era como el suave chapoteo del agua en la orilla. ¿Has venido? Un caballero, cubierto con una armadura dorada de pies a cabeza y con brillantes ojos azules, se paró frente a Lumos. No había estado allí un segundo antes, pero en el momento en que apareció, todos los sacerdotes y sacerdotisas estaban con las cabezas en el suelo, arrodillados y rezando. Los cánticos, de alguna manera, se hicieron más fuertes. Para los mortales que nos rodeaban, Awa era el sol mismo, y brillaba con un halo dorado de divinidad. Esta aparición de Awa fue sorprendentemente real, para ser una manifestación de invocación. Tengo una herramienta para ti. Algo que te ayudará a encontrar a mis seguidores. Incluso ahora, a través de las estrellas, hay seguidores de mi fe en mundos muy, muy lejanos a donde puedo llegar. Esto te permitirá controlar a quienes creen y actuar como si tú también trabajaras con mi voz. En la mano del caballero dorado había un círculo dorado. Una reliquia. El círculo de la divinidad de Awa. ¿Por qué? Preguntó Lumos. Porque incluso ahora, siento la presencia de mis seguidores atrapados tras la barrera. Hay sobrevivientes incluso ahí dentro, aunque desconozco su fin. Lumos frunció el ceño, pero podía sentir que dudaba en aceptar un objeto que no entendía del todo, especialmente una reliquia divina. Me pregunté, aunque un poco, si esto sería una trampa. Si te preocupa que esto sea una trampa, créeme, no lo es, respondió Awa. Entiendo que es normal ser escéptico, y sí, tengo algunos medios para actuar a través de mis reliquias, pero pretendo ayudar a mi gente en el otro lado. Aunque solo sea para traerlos aquí. Danos algo de tiempo para pensarlo. Los gigantescos anillos solares flotaban sobre su sol, absorbiendo su energía y convirtiéndolo en un profundo geyser negro. Incluso después de tanto tiempo, presenciar cómo ese chorro constante de maná vacío oscurecía la mitad del cielo era un espectáculo asombroso. ¿Crees que realmente hay algo debajo de todo eso? Reflexionó Estella. La presencia de tanto maná del vacío la hacía sentir un poco ebria. Estaba ligeramente sonrojada y tuvo que aislarse conscientemente del maná del vacío ambiental. Había tanto que el maná del vacío parecía arremolinarse a su alrededor como una densa niebla oscura, dándole una apariencia mítica y sobrenatural. ¿Estás bien? Lumos lo comprobó. Sí. Estaré bien. Solo que, normalmente intento absorber el maná del vacío de los alrededores. Este lugar tiene tanto que tengo que acordarme de aislarme, dijo Estella, mientras apartaba la niebla de oscuridad con un gesto. Bueno, vamos. Los poderes de Estella eran mucho más fuertes allí. Podía invocar fácilmente el maná del vacío ambiental para lograr cosas imposibles en otros lugares. Los dueños del dominio aterrizaron en los anillos solares y comenzaron a buscar. Esta vez, su objetivo era algo oculto bajo todo ese extraño acero metálico. Algo que representaba un pasado más remoto. Los dueños de los dominios se movieron en silencio e hicieron todo lo posible por disimular nuestra presencia. Esto fue evidentemente exitoso, pues seguimos caminando y los reyes demonios seguían sin aparecer. Me pregunto cómo se darían cuenta de nuestra presencia a primera vez. Teníamos al resto de la orden, recordó Lumos. Quizás por eso. Esta vez solo quedamos nosotros. Oñía se abstuvo de explorar las mazmorras. Decidió que su presencia en Twinspace para guiar el desarrollo de Twin 3 era mucho más importante que cualquier tarea de los buceadores de mazmorras. Lausana miró a su alrededor y tuvo que protegerse al máximo. El maná vacío en el aire podía incendiarse fácilmente al entrar en contacto con su maná estelar, e incluso si la densidad del aire ambiente no era lo suficientemente densa como para causar una gran explosión, causaría pequeñas quemaduras.
Una pequeña molestia innecesaria. Me lo perdí la primera vez. La Academia de los Sueños es impresionante, pero de alguna manera, estar aquí en persona. Había una escala para toda la estructura. Esto es algo llamado anillo Dyson, dijo Estella. Un equivalente mágico, supongo. Algo que drena la energía de un sol. Sin embargo, conceptualmente, aún no entendemos por qué necesitan drenarla del sol. El núcleo planetario es la clave del poder del reino. A menos que los soles estén en el otro extremo de la ecuación mágica. De alguna manera, equilibran el poder del reino. Alka especuló. En los mitos antiguos existe una historia de origen común, donde cada mundo tiene una madre y un padre. La madre es el útero y el padre es la semilla. Vemos que el vacío y el maná estelar están en extremos opuestos. Entonces, ¿estamos dejando la mitad de los poderes sobre la mesa porque nos hemos estado concentrando en el lado creativo de los poderes? Se preguntó Estella. Encontré algo. Ron lo interrumpió y saltó hacia lo que parecía una pequeña trampilla. Lumos la tocó, y una raíz se extendió de su mano y comenzó a explorar a dónde los llevaba esa trampilla. ¿Por qué construirían una escotilla en esta cosa? ¿Es siquiera el único? Tardará un poco, dijo Lumos mientras sus raíces mágicas se adentraban en la escotilla. Era bastante profunda. Los demás pueden seguir buscando. Una vez que mapeemos todos los anillos solares, podremos regresar y decidir qué hacer. Es mucha energía divina para gastarla en un hallazgo casual de un libro. Edna pinchó un poco a Alka, y el enano simplemente ignoró al caballero. Replicó Ron. Esto parece trabajo de aventurero, y la verdad es que me gusta. Me recuerda a una época mucho más fácil de mi vida. Muchos aventureros encontraron su gran oportunidad fijándose excesivamente en un objeto en particular de algún tomo desconocido. Estoy con Ron, dijo Joan a través de su conexión compartida. Los dueños de los dominios se dispersaron y, curiosamente, encontramos más escotillas y agujeros. Cada uno conducía a los anillos solares. Algunos parecían ser cráteres de impacto que dejaron profundas heridas, pero no fueron reparados. Muchas de estas escotillas y agujeros conducían a algunos túneles antiguos y, mediante el uso de magia, descubrieron que realmente había una serie de túneles en las profundidades de estos gigantescos anillos solares. No era un bloque sólido de metal alrededor del Sol, sino una coraza muy gruesa, más ancha que la extensa ciudad de Fresca. Debajo de esa coraza extremadamente gruesa de metal y cristales, se encontraban una serie de túneles llenos de numerosos pilares y vigas. Este diseño no era uniforme en todos los anillos solares. Algunas piezas tenían más metal sólido, otras menos. Además, existía un flujo constante de magia que recorría los anillos solares, gracias a los tipos únicos de metal presentes en las piezas sólidas. Si fuera un mago, me quedaría aquí estudiando todo el día, dijo Estella. Pero eres un mago, bromeó Ron. Pero esta no es mi magia. Bueno, de acuerdo, si fuera una especie de mago de líneas ley, me interesaría lo que estén haciendo estos anillos solares. Había una especie de patrón entretejido en los anillos solares, quizás deberíamos mapearlos primero. Eso parece mucho trabajo, enfatizó Ron. Mapear los flujos mágicos de algo tan gigantesco como los anillos solares, con la esperanza de aprender cómo funcionan, fue una tarea monumental. Es mucho trabajo. Pero aprenderemos algo, dijo el mago del vacío. Probablemente haya una mejor manera de hacerlo. ¿Crees que podemos hacerlo sin atraer la atención de los reyes demonios? Preguntó el guardabosques. ¿Qué? ¿Les tienes miedo? Decidió Estella rebatir la pregunta de Ron. Podemos encargarnos de los reyes demonios. Además, nos moveremos con bastante discreción. Una vez que construyamos algo que pueda escanear estos anillos solares, lo desplegaremos por todas partes y trabajaremos con eso. Fue un proyecto tecnológico, ya que la solicitud de Estella debía ser atendida por los magos, artesanos e ingenieros de la orden. Una herramienta de monitoreo mágico a gran escala para detectar y comprender los movimientos mágicos internos de los anillos solares. Regresaré y ayudaré a los investigadores a empezar a trabajar en las herramientas que necesitamos, dijo Estella. Mientras los dueños de los dominios se preparaban para la segunda visita a los anillos solares, yo también estudiaba. Los dos nuevos héroes de Cabal y sus armas, cada vez más complejas, me resultaron muy interesantes, y al estudiarlas con más detalle, me di cuenta de que no eran demasiado complicadas. Extrajeron las almas de sus héroes principales y usaron un fragmento de las almas de sus héroes principales.
Esto fue tallado en algo que parecía un alma artificial. Solo que se hizo con partes de maná estelar. En resumen, se trataba simplemente de variantes de almas artificiales con maná estelar. Adoptaban formas y figuras distintas para gestionar las peculiaridades del trabajo con maná estelar y las cualidades únicas que este material ofrecía. De todas las partes de las espadas de héroe, había una que realmente valía la pena estudiar. Una forma de crear maná estelar. Dentro de cada una de estas espadas vivientes, había una gran estructura con forma de rueda que, de alguna manera, convertía el maná estelar existente en más, convirtiendo inexplicablemente 10 en 11. Era un proceso lentísimo, lo que explicaba por qué las diversas espadas heroicas de Cabal necesitaban recargarse, pero aún podían restaurarse con el tiempo suficiente. Naturalmente, comencé a experimentar por mi cuenta e intenté replicar estas estructuras en almas artificiales normales. Fracasaron casi inmediatamente, ya que estas estructuras, hechas de materiales normales, no de maná estelar ni de alma de héroe, colapsaron por su propio peso. Pero no me detuve y perfeccioné aún más estas estructuras. Ajusté el grosor de sus estructuras espirituales y el entramado que unía las diminutas partículas del alma. Poco a poco, la estructura comenzó a consolidarse. Todo para perseguir la esperanza de lograr la generación de maná estelar. Trabajando con fragmentos de alma normales, seguía fallando. Los materiales comunes no eran lo suficientemente resistentes. Así que pensé que podría necesitar algo más resistente como base. Ya sea un fragmento de alma de héroe o un portador de dominio. Naturalmente, recurrí a los titulares de mis dominios. Y Lausana se ofreció voluntariamente a ayudarme. La habilidad de dominio de Lausana le permitía copiar habilidades de héroe, pero la creación de una espada heroica viviente dependía en parte de la habilidad de héroe y también de la del espíritu. Podía copiar las habilidades de la espada heroica, pero no sus efectos de crecimiento, lo cual se debía a la estructura del alma de la espada. Sospeché que necesitaba un poco de su alma para intentar realizar ingeniería inversa a la habilidad del héroe, y sin dudarlo, la dama elfa me dio un poco de su alma. Tuve que arrancársela, pero fue sorprendentemente fácil cuando no se resistió. El fragmento de alma de un dueño de dominio era más pesado. Tenía una masa que los fragmentos de alma normales no tenían. Si las almas normales se sentían como si se aferraran a bloques de arena común, el alma de un dueño de dominio se sentía como una piedra pesada. Tenía un peso espiritual y moverla requería tiempo y esfuerzo. Pero como predije, fue infinitamente más fácil lograr que creara un arma viviente. Ese peso y masa se doblaron y cambiaron al aplicar el peso de mi forja de almas. Se siente extraño, dijo Lausana mientras observaba el proceso a través de mi academia de sueños. Todavía puedo sentir una conexión con lo que sea que estés haciendo. Es como si yo también estuviera ahí y aquí. La propia alma de Lausana sanó rápidamente la cicatriz dejada por el fragmento removido, y me pregunté, hasta cierto punto, si podría hacer algo así como un barco de Teseo donde creara una extensión completa de ella misma. Un clon de un titular de dominio. Eso fue una locura, pero algún día, ¿por qué no? Si pude clonarme gracias a mis habilidades de dominio, seguro que otros dueños de dominios podrían hacer lo mismo. Pero por ahora lo que intenté hacer fue más simple. Cuidé el pequeño fragmento del alma del dueño del dominio y noté que, si lo alimentaba con suficiente energía espiritual, podía hacerlo crecer. Solo un poquito, y aún así, me di cuenta del enorme potencial de esta habilidad. Todo porque el fragmento de alma del dueño de un dominio era, en cierto modo, similar a los Titan Frames. Podían moldearse. Y así, copiando las estructuras encontradas dentro de las espadas de los héroes aún en crecimiento, finalmente pude crear una copia. El primer generador de maná estelar, tallado a partir del fragmento del alma de Lausana. Pero el éxito duró poco, ya que el fragmento, ahora moldeado en su propia alma artificial, carecía de las estructuras periféricas necesarias para mantener su forma, mientras el maná estelar comenzaba a erosionar el resto. Se derrumbó. Copié la habilidad de generación de maná estelar de la espada del héroe, pero las estructuras de soporte no eran lo suficientemente robustas para soportar la presencia de maná estelar. Mis tentáculos espirituales intervinieron rápidamente para evitar su pérdida total, e incluso Lausana lo sintió. Hizo una mueca cuando la estructura casi se derrumbó. Sentí como si una parte de mí se estuviera aplastando. Ah, lo siento, disculpé. Déjame intentarlo de nuevo.
Intenté construir una estructura más pequeña, pero lamentablemente no era lo suficientemente pequeña. El fragmento de alma que tomé de Lausana aún era demasiado pequeño para servir como marco y componente. Así que, en lugar de eso, pensé en combinar y usar uno de mis múltiples Titan Frames de repuesto. Estos eran grandes fragmentos de alma potenciados por mi habilidad, así que inserté el fragmento de alma de Lausana en el Titan Frame. En ese momento, el fragmento del alma destelló de repente y el propio Titan Frame se deformó. Lanza, dijo Lausana, como si tuviera un fuerte presentimiento. Consigue una lanza. Inmediatamente obtuve una lanza de mi tesoro, y entonces, el Titan Frame se vinculó con ella. La lanza misma giró y se transformó en algo que contenía un poco de nosotros dos. Yo podía sentir mi vínculo con la lanza y, al parecer, Lausana también podía sentirlo. Lanza estelar viviente de Aeon Lausanian. Nivel 100. Reaccionó Lausana, sorprendida por la presencia de la lanza. Era como si dos árboles se hubieran entrelazado para formar una lanza, pero uno de ellos parecía un mar de estrellas brillantes. Hola. La lanza nos respondió a través de esa misma conexión espiritual. Lausana se sobresaltó. Ah. Parece que olvidé que los Titan Frames tienen mente propia. Hola, ¿cómo deberíamos llamarte? Mis padres son quienes deben ponerme el nombre, respondió la lanza viviente. Padres. Lausana quería desmayarse. Me parecía divertidísimo que esa cosa se considerara mi hija. En cierto modo, no estaba mal. La lanza viviente era algo creado por ambos. Su fragmento y mi cuerpo de titán. Mejor no diré nombres, respondí. Sería terrible para mí hacer cualquier cosa, sobre todo con una lanza viva. La heroica dueña del dominio contempló la lanza con gran diversión una vez recuperada. Se acercó a la lanza viviente y se preguntó qué sería exactamente. Lituot, declaró Lausana, como si la palabra le viniera de memoria. Tú, mi querido hijo de la lanza, serás Lituot, y serás la lanza que incendie el mundo de los demonios. Sí, madre. No me di cuenta del poder de los nombres, porque la lanza se transformó una vez más, pues esta vez absorbió energías del mundo que nos rodeaba. Inmediatamente, adquirió un aura de reliquia e irradió el poder de la divinidad. Una lanza hecha por dos poseedores de dominios. Un arma incluso más poderosa que los objetos heroicos de la forja del héroe. Una reliquia única en Lausana. Creo que los demás propietarios de dominios también querrán algo similar, sonrió Lausana. Un arma sensible y parlante para cada titular de dominio suena bastante horrible. ¿Qué? Creo que era muy esperado por nosotros. Las espadas de misión de Edna ya son muy poderosas, pero si las combinamos con tus marcos titánicos, ¿imaginas lo que podríamos lograr? ¿O si el dragón de Joan se fusionara con uno? No sabía que fuera posible, repliqué, pero me pregunté si debía abusar de la forja de almas y combinarla con mis dueños de dominio para crear algo aún mejor. Ciertamente no es tan fácil. Creo que podría haber una estructura o forma espiritual que debas descubrir antes de poder hacerlo. Un patrón secreto oculto en cada tipo de fusión. Pero espero usar esto contra los reyes demonios. Recordé brevemente las palabras del fuego fatuo cuando desbloqueé por primera vez la forja de almas. El alma es, sin duda, uno de los poderes más increíbles del mundo. Fin del capítulo 331.